Hoy vamos a desgranar un proceso que literalmente mantiene nuestro mundo unido. Vamos a ver cómo la soldadura, más que un arte, es en realidad una ciencia súper exacta, pensada al milímetro para garantizar la máxima seguridad. A ver, pensemos un momento. Puentes, rascacielos, tuberías que aguantan una presión brutal, todo eso depende de miles y miles de pequeñas uniones. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible fiarse de que no van a fallar? Bueno, pues la respuesta está en algo que nos va a sonar a todos. Pues sí, tal cual. Todo se reduce a una receta. Pero ojo, no una receta cualquiera, sino una de alta cocina, con una precisión milimétrica. Y esta analogía nos va a servir de guía, porque para conseguir una unión perfecta se necesitan los ingredientes correctos y unas instrucciones impecables. Vale, vamos al lío. Vamos a meternos con el primer concepto clave. El corazón de todo esto se llama especificación del procedimiento de soldadura o, para abreviar, VPS. Quedémonos con estas siglas. Pensemos en el VPS como la receta maestra para una soldadura muy específica. A ver, el WPS es como la Biblia para ese trabajo de soldadura en concreto. Y no es una sugerencia, es un documento técnico obligatorio que dicta cada detalle para asegurar que la unión sea exactamente como tiene que ser, fuerte, segura y duradera. Es la única forma de garantizar que ese trabajo se pueda repetir 1000 veces con el mismo resultado de altísima calidad. Y cuando decimos que esta receta lo desglosa todo, es que es todo. Esto no va de, oye, calienta esto y únelo. No, no. La receta te dice el tipo de metal exacto, el proceso que hay que usar, el voltaje, el amperaje, hasta la velocidad, los consumibles como los metales de aporte, los gases, cómo preparar los bordes. Vamos, no se deja nada, porque cada mínimo detalle es absolutamente crucial. Claro que como pasa en la cocina, no todos los ingredientes tienen el mismo peso. Hay cosas que son sagradas, que no se pueden tocar, y luego hay otras con las que se puede tener un poquito más de manga ancha sin que el plato se vaya al traste. El sistema lo divide en dos tipos. Por un lado, las variables esenciales. Estas son los pilares de la receta. Si cambias el grosor del acero o el proceso de soldadura, la receta ya no vale. Toca empezar de cero y certificarlo todo otra vez. Y luego están las variables no esenciales, que ojo, siguen siendo importantes, pero permiten pequeños ajustes, sin tener que recalificarlo todo. Es la diferencia entre cambiar la harina por azúcar en un bizcocho o simplemente añadir una pizca más de sal. Muy bien, tenemos una receta que sobre el papel parece fantástica. Pero, ¿quién nos asegura que funciona en el mundo real? ¿Cómo se valida esa receta? Vamos a verlo. Pues aquí entra en juego el PQR. Si el WS es la receta, el PQR es la prueba de que la receta funciona. Es el documento oficial, el sello de aprobación que dice hemos seguido estas instrucciones, hemos hecho estas pruebas y sí, el resultado es una soldadura fuerte y fiable. Es la evidencia documentada. El proceso para conseguir ese PQR es súper metódico. Primero, se suelda una pieza de muestra siguiendo el WPS al pie de la letra. Después, a esa muestra se la somete a todo tipo de torturas, a una batería de pruebas muy rigurosas. Y finalmente, se documenta absolutamente todo en el PQR. Cada dato, cada parámetro, cada resultado. Aquí no hay espacio para la improvisación. Cero. Esto puede sonar un poco bruto, pero es la pura verdad. Una de las formas más fiables de saber si algo es realmente fuerte es, ver cuánta fuerza se necesita para romperlo. Por ejemplo, en un ensayo de tracción, se coge la muestra soldada y, literalmente, se estira por los dos extremos hasta que parte. Los datos que se sacan de esa fractura revelan la resistencia y la ductilidad exactas de la soldadura. Es un sacrificio, sí, pero es un sacrificio necesario para garantizar la seguridad de todas las demás. Y con esto llegamos a un punto que es crucial, porque, podemos tener la mejor receta del mundo, probada y verificada, pero si la persona que la ejecuta no tiene la habilidad necesaria, el resultado puede ser un auténtico desastre. Pues por eso mismo, el sistema no solo certifica el procedimiento, la receta, sino también a la persona, al chef. La habilidad del soldador es la pieza final y fundamental de todo este puzzle de seguridad. Efectivamente, no basta con la teoría. Cada profesional de la soldadura tiene que pasar una prueba práctica, demostrar con sus propias manos que tiene la destreza y la precisión para ejecutar esa receta específica y conseguir un resultado impecable. Y la certificación es increíblemente específica. No es que alguien esté certificado para soldar y ya está. No, no. Está certificado para un proceso concreto, en una posición determinada, que no es lo mismo soldar en plano que boca abajo, claro, para un tipo de material y un rango de grosores. Esto garantiza que la persona que realiza el trabajo es una especialista probada en esas condiciones exactas. Bien, ¿y quién pone todas estas reglas? ¿Quién decide qué es una buena receta o un buen chef? Lógicamente esto no se deja al azar.
Pues resulta que todo este proceso tan riguroso está gobernado por códigos y normativas de la industria. Son organizaciones de expertos las que desarrollan estas reglas para estandarizar las mejores prácticas y garantizar la seguridad a una escala masiva. Por poner dos de los legisladores más importantes en este campo, está la AWS, la American Welding Society, que se enfoca en el acero estructural para edificios y puentes, y luego la ASME, que se especializa más en componentes de alta presión, como calderas, donde un fallo sería, catastrófico. Así que, después de analizar todos estos documentos, pruebas, certificaciones, llegamos a la gran conclusión. Todo este esfuerzo, toda esta burocracia, tiene un único y primordial objetivo: la seguridad pública. Es un sistema que funciona en segundo plano, casi invisible para la mayoría, pero que es absolutamente fundamental para la fiabilidad de todo nuestro entorno. Al final, es una cadena de confianza que va desde el papel hasta el acero. Así que la próxima vez que crucemos un puente o estemos en un edificio muy alto, quizá pensemos en esto, en que su base más sólida no es solo el acero, sino todos los procedimientos y el conocimiento documentado que lo respaldan. Curioso, ¿verdad?